Este año hay elecciones, ¿no?, en Estados Unidos. Sí. Yo diría que el que no está atento a eso debiera estar atento a eso, porque siempre lo que pasa en Estados Unidos, nos guste o no, repercute en todo el mundo, en Argentina y demás. Pero bueno, en una situación se está viviendo una situación muy particular. Sí. Con dos candidatos particulares, o sea, de vuelta, Biden y Trump. Sí, dos candidatos ya 4 años más grandes que hace 4 años que ya eran grandes. Que lo digo yo, Sí. para mí están muy grandes, Sí. más allá de que además encontramos un electorado agrietado, eso es una elección muy, muy polémica. Sí. Para hablar de esto y de otros temas también, tenemos en línea a Jorge Argüello. Jorge Argüello fue embajador de la Argentina en Washington hasta hace muy poquito. Sí, hasta diciembre. Hasta diciembre. Sí. No es la primera vez que es embajador en Estados Unidos, Sí. así que sabe y mucho del tema, pero además acaba de publicar un libro que se llama Las dos almas de Estados Unidos, viaje al corazón de una sociedad fracturada. Así que vamos a hablar con él sobre este tema. Jorge, Florencia Donovan y Fran Llorens, te saludamos. Hola, buenas tardes, mucho gusto de estar en su programa. Un placer, Jorge, tenerte. Pocas personas conocen tanto, para citar alguna palabra de tu libro, el corazón de la sociedad norteamericana. Y tengo que decir una cosa, esto corre por mi cuenta. Jorge Argüello, aún cuando desde la política argentina había una sensación de que se le tiraban dardos al gobierno norteamericano, no sé cómo hacía, malabares, pero a él lo querían todos en Washington. Bueno, por algo era diplomático. Por algo, claro, es la gracia del diplomático. En fin, esa aclaración dicha, Jorge, ¿qué estás viendo vos en esta elección en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias, Florencia. Vos sabés que yo he tenido el alto honor de representar a la Argentina en Estados Unidos con 4 presidentes norteamericanos distintos. Mientras estaba en Naciones Unidas, George W. Bush era el presidente. Luego me tocó presentar cartas credenciales con Barack Obama. La tercera vez lo hice con Donald Trump y finalmente en los últimos años he trabajado con la administración de Biden. Y tengo que decirte que creo que estas son las elecciones más complicadas de la historia reciente de los Estados Unidos y no sé si no me quedo corto. Estados Unidos, como bien recién señalabas, es un país que atraviesa por una situación de fragmentación, de polarización, que ha ido creciendo en las últimas décadas. Y es curioso porque los argentinos creemos que somos los campeones del mundo en materia de grietas y no terminamos de ver que esta polarización, estas grietas que se manifiestan en nuestro país se están verificando también en muchas de las democracias occidentales en general, en Estados Unidos en particular. Ya recuerdo yo en la época de Clinton, la oposición en el Congreso estaba en cabeza de un señor que se llamaba Newt Gingrich, jefe de la bancada republicana, y el discurso de Gingrich era durísimo, de derecha, un discurso que no se había escuchado antes al momento de formular sus cuestionamientos y ataques a la administración de Clinton. Después de eso, ese sector político se organizó a través de lo que se conoció como el Tea Party, que terminó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y Donald Trump hoy se ha convertido en el jefe indiscutido del Partido Republicano y expresa una de lo que yo llamo una de las dos almas de los Estados Unidos. Porque la verdad que en ese país no es lo mismo pararse en las costas o en las grandes urbes que pararse en el corazón de Oklahoma, de Tennessee o de Indiana. O sea, en el interior profundo de los Middle Estados America, Unidos. lo que se conoce como el Middle America, ¿no? Exactamente. Eso supone dos miradas no solamente muy distintas, sino contradictorias, porque lo que la grieta estadounidense discute son valores esenciales, valores constitutivos, no son circunstancias políticas. Ahí se discute Dios, ahí se discute la familia, se discute la religión, se discute el aborto. Y entonces esa grieta está centrada, digamos, o está determinada por posiciones muy antagónicas. Y eso se expresa en estas elecciones. En el 2024 Estados Unidos se prepara para una elección en donde hay dos gerontes postulados, porque el sistema político norteamericano en paralelo está mostrando una gran dificultad para renovar sus liderazgos. Entonces uno de los candidatos a presidente tiene 77 y va a cumplir 78 años. Y el otro candidato a presidente tiene 81 y va a cumplir 82.
Y esto no pasa desapercibido para una parte importante del electorado, que es el que puede definir la elección, porque hay mucha gente, y esto aparece cada vez más claro en las encuestas y se expresa fundamentalmente en los sectores más juveniles de la sociedad, que dicen ni uno ni otro. Con lo cual, esto es digamos, un aporte a la confusión general. Este año va a ser un año intenso en los Estados Unidos y, como bien comentabas hace unos instantes, lo que pasa en Estados Unidos obviamente influye y determina una buena parte del tablero internacional. Y más con este mundo como que estamos viviendo ahora, ¿no? Jorge, hablabas de esta grieta de Estados Unidos. Digo, no es una grieta de ingresos, digamos, es una grieta geográfica, una grieta étnica, una grieta de valores. ¿Cómo la describirías? Y aparte también hablabas del electorado más como independiente, que no está ni de un lado ni del otro, que puede ser el que defina, porque bueno, está claro que, no sé, que California vota a los demócratas y los republicanos tienen su contraparte, pero ¿quiénes serían los independientes? ¿Quiénes definirían en esta elección? Bueno, mira, hay una situación que se está verificando en estos días y que se va a continuar verificando a lo largo del año en los Estados Unidos y que tiene que ver con las 4 causas que tiene Donald Trump pendientes, causas penales, quiere decir. Tiene 90 y pico de denuncias penales que se corporizan en 4 causas. En estos días se está saldando una de ellas, que es el pago de sobornos a una actriz porno para silenciarla. Sí. Esa causa probablemente llegue a sentencia antes de la elección. Las otras causas que tienen que ver con el intento de desnaturalizar los resultados de las elecciones en el estado de Georgia, por ejemplo, o una docena de causas penales por sedición, cuando la toma del Capitolio en los Estados Unidos. En fin, esas otras causas difícilmente encuentren sentencia este año, pero lo menciono porque hay una parte pequeña, pero una parte que puede ser determinante del Partido Republicano, sector moderado y de los independientes, que en caso de haber sentencia o de prosperar las causas penales contra Donald Trump, podrían retirarle un voto que en principio le darían. Entonces ahí tenemos ya una dosis de incertidumbre elevada. Otra de las cuestiones que va a determinar el resultado de la elección es la concurrencia. Como ustedes saben, en Estados Unidos el voto no es obligatorio y está sujeto a un procedimiento previo, hay que inscribirse, registrarse, etcétera. A mayor cantidad de gente votando, más posibilidades, me parece, y señalan las encuestas, tendría la reelección de Joe Biden. Sí, que fue lo que pasó hace 4 años, que hubo una alta participación para lo que suele ocurrir. Así es, así es. Es más, ocurrió ya en la elección de Hillary Clinton. Ustedes recordarán que Hillary Clinton ganó el voto popular, número de votos, pero perdió el número de delegados a la convención, que es a la asamblea, que es la que elige al presidente, porque en Estados Unidos, como se sabe, la elección es indirecta. Sí. Uno primero elige representantes que se van a reunir y donde en ese ámbito debe construirse una mayoría, un número de votos para elegir al presidente de los Estados Unidos. Esta elección es ciertamente incierta. Hoy, a estar por una encuesta que publicó en su portada el New York Times en estos días, hay un punto de diferencia. O sea, hace 3 o 4 semanas Donald Trump le llevaba 4 puntos de ventaja a Joe Biden. En la encuesta que publica el New York Times en tapa, antes de ayer, Trump estaría obteniendo 46 puntos y Biden 45, con un 8% de indecisos. No sabe, no contesta. Claro. De manera tal que en la próxima semana no es imposible que veamos a tomar el liderazgo en las encuestas a Biden para que después, otras semanas después, lo pierda. Claro. En realidad, Florencia y Fran, la moneda está girando en el aire y no sabemos finalmente cuál va a ser el resultado final de la elección. Lo que sí sabemos es que la grieta estadounidense no se va a terminar con esta elección. Eso va a llevar generaciones, porque ha llevado generaciones construirla. Ahora, Jorge, vos dijiste, con 4 presidentes. Cuando estuviste en la primera vez, escribiste un libro, ahora publicaste otro con esta temática ahora de la grieta. ¿Ya vislumbrabas antes esto que estaba sucediendo? ¿Se profundizó
¿Crees que se hicieron las cosas en algún punto mal? ¿O qué se hizo desde la política también para profundizar esa grieta? ¿Cómo viste eso? Una experiencia versus la otra, ¿no? A ver, yo terminé mi mandato en el año 2013. En 2011 presenté cartas credenciales en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama. Al terminar mi gestión en Estados Unidos, publiqué un libro que se llama Historia Urgente de los Estados Unidos, y en ese libro, sí, yo abordo ya lo que estaba visualizándose como un agrietamiento de la sociedad expresado en la política intenso. El libro apareció casi un año antes de que Donald Trump fuera electo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, probablemente una de las pocas virtudes que el libro tiene es que anticipa esa posibilidad. Cuando nadie pensaba que Donald Trump podría ser elegido presidente de los Estados Unidos. Este segundo libro mío, Las dos almas de Estados Unidos, arranca con la llegada de Donald Trump, que coincide con la presentación de mis cartas credenciales en la Casa Blanca a Donald Trump en febrero del 2020. Y continúa entonces profundizando esta exploración de la grieta estadounidense y bueno, y termina en diciembre. Yo cerré el libro creo que el 27-28 de diciembre del 2023, de manera tal que es una pieza de mucha actualidad en un año muy caliente, porque es precisamente el año electoral de los Estados Unidos. Yo estoy contento con este libro, ya está a la venta, y va a ser presentado oficialmente en la Feria del Libro el día 8 de mayo. Y vamos a hacer una mesa amplia. La editorial ha convocado por un lado a Miguel Pichetto, por otro lado a Rafael Bielsa, por otro lado a Martín Lustó, y bueno, juntos vamos a conversar un poquito sobre lo que está pasando en lo que todavía es la principal potencia planetaria. Jorge, mencionábamos hace un ratito la posibilidad de que las elecciones de Estados Unidos nos afecten a nosotros, ¿no? Digo, cambia un medio punto la tasa allá y acá obviamente nos afecta. Cualquier cosa que pase allá también tiene su correlato. ¿Cómo imaginas que un triunfo de uno u otro puede llegar a influir o no en la política doméstica de la Argentina? Bueno, a ver, yo diría que si hay un común denominador en las últimas administraciones, por lo menos en las que yo he visto, los 4 presidentes con los que me ha tocado de una manera u otra interactuar, que son Bush, Obama, Trump y Biden, yo diría que un denominador común es que es la poca atención que se le presta a América Latina. Sí. Nuestra región no está en un lugar importante de la agenda exterior de los Estados Unidos, salvo que haya actividades de actores extrahemisféricos en la región. Como China. Eso se llama China, claro. Fundamentalmente se llama China. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es que el principal vínculo bilateral del planeta es el que va de Washington a Beijing y de Beijing a Washington. Allí hay una tensión inmensa, hay una competencia grande y hay una asociación también poderosa. Entonces, lo que pasa en esa relación repercute en todo el tablero internacional. Geopolíticamente hablando, esa tensión determina en los movimientos que se verifican en otras posiciones del planeta. Donde hay crisis, hay zonas calientes, está en Medio Oriente con todo lo que ha estado pasando en estos días y lo que viene pasando hace décadas en realidad. Está la guerra de Ucrania con el involucramiento de Rusia, está la situación en el mar de China, pero fíjense que en las zonas importantes geopolíticamente hablando para las dos potencias no figura nuestra región. Y el otro día leía, hay un estudio que se publicó en Estados Unidos del Lowy Institute, que es muy interesante, porque muestra las áreas de influencia, llamémosle entre comillas así, de China y de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, destacaba, China es fuerte y domina, digamos, con su presencia en África. Estados Unidos es fuerte y domina con su presencia en Centroamérica o en Europa Occidental. En Sudamérica daba empate. Claro. Daba empate. Y eso obviamente pone nervioso a los decisores, ¿no? Jorge, da la sensación de que Brasil ahora está jugando más con China y por eso también Estados Unidos ahora empieza a preocuparse más por con quién juega Argentina, ¿no? Porque se estaba quedando un poco más solo en la región.
Sí, Brasil, a ver, yo no me animaría a afirmar que está jugando más con China, pero sí diría que está jugando con mucho más autonomía. Sí. Hay un dato que hay que tener en cuenta. A mí me tocó recibir al presidente Milei en Washington en noviembre, en una visita no oficial como presidente electo. Sí. Obviamente no fue recibido por el presidente Biden, porque la verdad es que el presidente de los Estados Unidos no recibe a presidentes electos, salvo una excepción. Joe Biden recibió como presidente electo a Lula. Claro. Esto es un dato político que no puede pasarnos desapercibido. Claro. Sí. Estados Unidos también mira con preocupación la actividad de jugadores extrahemisféricos, extrarregionales, China, por ejemplo, y hace sus movimientos de contención también. Pero es un ida y vuelta, porque no solamente Biden tuvo el gesto de recibir a Lula como presidente electo, sino que también tenemos que saber leer que Lula visitó a Biden como presidente electo antes de asumir. Claro. Ujú. Y digo, ¿cómo ve en este caso la política exterior del actual gobierno, este alineamiento con los Estados Unidos, con Israel, sobre todo como en todo lo que está pasando en Medio Oriente? Un alineamiento que no deja lugar no solo a terceras posiciones, sino a ningún tipo de diálogo más que el alineamiento total. No sé cómo lo ve usted. Sí, a ver, cuando yo escucho a voceros del gobierno, interpreto lo que acabas de decir, Fran, pero a la vez leo en los diarios que la canciller Mondino está preparando una visita oficial a China. Sí. No termina de quedar en claro cuál es la política exterior que sigue nuestro país. Está claro qué es lo que el presidente ha dicho. Él ha hablado de un alineamiento automático, deberíamos entender, ¿verdad? Claro. A través de los Estados Unidos y siguiendo la posición de Israel. Yo tiendo a no compartir ese tipo de definiciones, la verdad, lo digo con humildad. El presidente de la República es el responsable de la política exterior y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero preguntado que soy sobre el tema, yo soy de los que piensan que Argentina tiene que multiplicar sus vínculos, no achicarlos, multiplicar sus vínculos. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, con quienes nos unen décadas de muy buena relación en todo sentido, y como en toda relación algunos ruidos, pero Estados Unidos es nuestro tercer socio comercial. Y digo tercero porque hay un segundo socio comercial que es China, y un primer socio comercial que es Brasil. Sí. Entonces digo, ¿es razonable ser dogmáticos e impulsar alineamientos automáticos que nadie nos pide, por otro lado, porque nadie nos pide tanto, en detrimento de la multiplicidad de vínculos, que es lo que la Argentina necesita, sobre todo en términos de la situación por la que está atravesando y en un mundo global? ¿Es razonable renunciar a un espacio como los BRICS cuando nadie nos pide renunciar a un espacio como el de los BRICS? Bueno, estas son las dudas que tengo. Yo no termino de ver respuestas claras de parte del gobierno, tal vez porque sea un poco prematuro, son solo 100 días de gobierno y tal vez no haya habido suficiente preparación ex ante, digamos, de asumir, pero bueno, vamos a estar atentos y vamos a continuar siguiendo la evolución de la política exterior de la Argentina. Jorge, parafraseando un poco el título de tu libro, Las dos almas de Estados Unidos, ¿no hay dos almas también en Argentina? ¿No es algo también Sí, claro. global? Pregunto, porque bueno, una vez lo que está pasando en Europa y también hay una sensación de antagonismos prácticamente muy fuertes, antagonismos ideológicos en muchos países de Europa también, ¿no? Sí, esto es algo que se está verificando sobre todo en el mundo occidental, en las democracias occidentales. Ocurre, por supuesto, en Europa. Hay fenómenos políticos en Europa, en España, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Hungría, también en nuestra región. Venimos de ver experiencias similares con países vecinos. En Chile. En realidad, yo creo que hay un descontento que recorre el mundo occidental y que pone en jaque a la democracia. Y creo que es un descontento al que hay que prestarle mucha atención para poder articular una respuesta adecuada. Porque el discurso antipolítico y antisistema no termina bien. No termina bien porque no propone una salida clara. Y bueno,
En eso estamos, digamos. No nos pasa solo a nosotros, no tenemos la peor grieta del mundo, como les decía hace un ratito, pero bueno, estamos inmersos en un proceso que va a ser largo, que no se arregla con una elección, como decíamos, y al cual hay que prestarle mucha atención, porque en definitiva lo que está en juego es la democracia en el mundo. Jorge, usted, por más que estuviera en Washington, fue parte obviamente del gobierno pasado, era muy cercano a Alberto Fernández. ¿Qué evaluación o qué autocrítica hace de ese gobierno, que además dio lugar a que hoy gobierne una fuerza tan distinta? Y a su vez le pregunto también qué tiene para ofrecer el peronismo en este contexto y cómo se está reconstruyendo. Bueno, el peronismo está en un proceso de debate interno intenso, antiguo, pero intenso y sobre todo potenciado por la situación de derrota electoral. A mí me parece que ese debate también va a llevar tiempo. Yo no estoy participando de la vida partidaria, así que mis posibilidades de dar respuestas acertadas son muy bajas. Yo estoy dedicado ahora a la actividad privada y académica, dirijo una fundación de política internacional y me dedico a la enseñanza universitaria. Jorge, ¿cómo crees que se va a terminar resolviendo, que se van a terminar resolviendo estos conflictos bélicos que hay en el mundo, Ucrania, Medio Oriente? ¿Qué te parece que puede suceder? Estamos, pues cada 2 por 3, bueno, esta semana con primero el ataque de Irán a Israel, después de Israel también con ataques en represalia, empezó de vuelta uno veía los titulares de los diarios afuera y bueno, estamos en terreno desconocido, no sabemos si esto puede dar lugar a una tercera guerra mundial. ¿Puede, no puede el mundo ir hacia un conflicto mayor? Es que yo creo que estamos en terreno desconocido. Cuando hace unos días el vocero de la Casa Blanca anunció porque a su vez me parece que Teherán les avisó, pero avisó que iba a haber una incursión de Teherán en territorio israelí. La verdad que los titulares de todo el mundo plantearon no solamente temor, sino una altísima preocupación por la posibilidad de una escalada nuclear. Y esto está latente. Pero la verdad también es cierto, y debemos decir que ha estado latente desde el inicio de la invasión Rusia a Ucrania. Y la guerra no ha salido de lo que más o menos conocemos como guerra convencional. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es, nadie ha pensado o nadie ha echado mano a la herramienta nuclear, que es lo que pondría realmente al mundo en una situación absolutamente crítica y sin retorno. Habrá que seguir a la expectativa viendo cómo estos conflictos evolucionan. Están dentro de lo que recién marqué como zonas calientes del planeta. No hay que dejar de mirar también en el marco de la tensión de Estados Unidos y China lo que pasa en el mar de China. Esto se llama Taiwán. Como ustedes saben también, ese tema cada tanto aparece en las portadas de los periódicos y en los medios de todo el mundo, porque es una de las zonas también que potencialmente pueden terminar mal. El elemento ordenador de toda esta situación a mí me parece que sigue siendo lo que recién mencionábamos, el eje Washington-Beijing, Beijing-Washington. Pero bueno, hay otros actores de menor relevancia, pero de alto impacto, que también deberán ser contenidos por quienes tienen a su cargo la toma de decisiones a nivel planetario. Yo trabajé 5 años como representante de la Argentina, como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas, y he visto en las últimas décadas el declinar de los organismos multilaterales. Desde 1945, cuando, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods, se crea la Organización de las Naciones Unidas, se hace un diseño que puede ser, que yo creo que es muy discutible, pero en el diseño que se hace de la organización se crea el Consejo de Seguridad, que como ustedes saben tiene 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes que rotan periódicamente. ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Ocuparse casi en exclusividad de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La verdad es que los episodios que estamos recorriendo, el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la potencialidad de otros conflictos armados, si tienen algún ausente,
es el principal órgano Claro. competente para ocuparse de las amenazas a la paz y seguridad internacional. ¿Y saben por qué? Porque la Organización de Naciones Unidas está, como decía recién, en una etapa de declinamiento. Nadie espera respuestas de la ONU que sean suficientes como para resolver la problemática del mundo. Por eso emergen nuevas respuestas, probablemente menos democráticas, pero más eficientes, como la del G20. Claro. G20 es una reunión de 20 países. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene 193 países. Claro. Sin embargo, el G20 tiene una rutina de trabajo y una incidencia sobre la dinámica global que está muy lejos de la que actualmente tiene la Organización de las Naciones Unidas. Creo que todos es parte esos del cambio organismos, que ¿no, se está Jorge? verificando en el mundo. Porque también, en el punto de vista de la resolución de conflictos comerciales, la Organización Mundial de Comercio tampoco tiene peso ahora. Creo que está todo en revisión. Exactamente, exactamente. Y yo he trabajado como Sherpa de la Argentina los últimos 4 años en el G20 Sí. y he visto cómo la agenda del G20 va creciendo. Originalmente, cuando fue creada en 1999 a nivel de ministros de Economía y de presidentes de bancos centrales, la competencia del G20 estaba exclusivamente centrada en la cuestión económico-financiera. Claro. Hoy discutimos en la agenda del G20 del cambio climático hasta los derechos de las minorías. Es decir, de alguna manera ha ido desplazando los organismos, las organizaciones multilaterales tradicionales concebidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es otra expresión de un cambio profundo que en inglés se dice está in the making, que se está desarrollando. Por eso todavía no sabemos cómo es el otro lado del túnel. Jorge, para eso, para saber o por entender al menos cómo es ese túnel, hay que leerle Las dos almas de Estados Unidos, Viaje al corazón de una sociedad fracturada, el libro de Jorge Argüello que va a presentar en la Feria del Libro, prologado por Andrés Malamud. Vamos a estar leyéndolo. Súper interesante. Gracias, Jorge, por esta conversación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Era Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos y autor del libro que acabamos de comentar. Sí. Es una de las personas, tengo que decir, de verdad, cuando era el gobierno de Alberto, que kirchnerismo de repente le pegaba a Estados Unidos y tal, todo el mundo decía, no sé cómo hace Argüello, pero se lleva bien con todo el mundo en Estados Unidos, todo el mundo lo quiere y lograba igual que lo reciban, lograba igual las reuniones. Como Scioli en Brasil con Bolsonaro, digamos. No sé la comparación, pero algo parecido.